Bueno, esta idea surge en el año 2002, donde estaba cursando una carrera en la sociedad rural y en una de las materias nos pedían que tomemos los datos de lluvia del establecimiento al que pertenecíamos y bueno, yo no tenía un establecimiento agropecuario, empecé a tomar los datos con un pluviómetro en mi casa, en Pilar. Así que bueno, un poco surge por ahí. En 2002 no fue frecuente la toma de lluvia porque era por un periodo específico, entonces no tengo el dato completo de ese año, pero sí a partir del 2003 ya lo tengo completo hasta el día de la fecha. ¿Te hizo averiguar si había alguien que estaba registrando la lluvia en Pilar? Sí, en ese momento me acuerdo que intenté averiguar, nada, no encontré mucho. Después de a poquito con el tiempo y hablando del tema vas encontrando que alguien también va teniendo datos por ahí, toman el dato específico puntual de alguna lluvia, pero no lo dejan registrado o no tienen la totalidad. Pero bueno, sí, siempre hay alguno que tiene más o menos la misma locura de este tema de medir las precipitaciones en Pilar. Todo anotándolo en un librito a la vieja usanza, ¿no? Sí, es algo que tengo que modificar en cierto punto, que estamos en proceso lo vamos a pasar todo en digital, que es mucho más fácil para poder evaluar la información que se vuelca, pero sí está todo anotado día a día, cada lluvia desde el 2003. Desde hace un tiempo también lo fuiste registrando en las redes sociales, informándolo a los medios, que por ahí están atentos a eso, ¿no? Sí, exacto, con Telered, gracias a vos, Javier, que fue el que me diste una mano para empezar a hacer público este dato. Me acuerdo que tenía el dato, a mí me encantaba tenerlo, pero digo, quizá le puede llegar a servir a alguien más. Entonces fue ahí que hablamos con ustedes y empezamos a pasar el dato en el noticiero de Telered. Y a raíz de eso, con los medios de Pilar, toda gente conocida y amiga, así que también cuando necesitan me piden el dato y se los paso. Bueno, pasaron 20 años y es momento seguramente te pones a analizar, son muchos los datos que tenés, cantidad de agua caída por ahí, ¿cuándo fue el año que más llovió? Seguramente te pusiste a mirar esos números. Sí, tengo ahí, siempre tengo que estar volviendo los datos para recordarlo, porque quizá también puede ir variando. Nada, me acuerdo como cosa puntual, por ahí no tan con la lluvia, pero sí en el 2007, que tuvimos el año donde nevó en Pilar. Recuerdo ese día que creo que no se nos va a borrar a nadie. Tuvimos un acumulado de 6 centímetros de nieve, por lo menos en Pilar Centro, quizá en el afuera haya sido mayor. Después tenemos el año que más llovió, fue en el 2014, con un acumulado total de 1980 milímetros, que es realmente un acumulado importante. Y bueno, tengo esa serie de datos que al que le interesa, nada, nos gusta tener. Decís un número alto de lluvia caída, pero que es muy importante en comparación con los otros años, ¿no? Exacto, la media anual para Pilar ronda los 1200 milímetros. Si estamos diciendo que 1890 milímetros es una diferencia importante. Todo lo contrario a lo que estamos pasando en estos años, que venimos de 2 o 3 años de seca, ¿no? Por debajo de las medias normales para Pilar. Sobre eso te pregunté fuera de cámara, ¿es normal esto? Justo nos dieron 3 años que baja y es medio cíclico eso, ¿no? Por lo que veo en los datos, hay una especie de ciclo que se cumple y después empieza como un periodo más de sequía y después vuelve a retomar con alguna lluvia por arriba de lo normal y después se estabiliza. Ha pasado durante varios periodos en estos 20 años. En estos números que viste, hubo un día por ahí que fue el que más llovió, si bien decíamos en comparación a un año, pero un día específicamente. Sí, lo tengo anotado por acá porque los datos fue en agosto del 2015, que recuerdo que en ese año tuvimos una de las peores inundaciones que registramos en Luján, con lo que es la cuenca del río en Pilar, con lo que es la cuenca del río Luján. El 6 de agosto llovieron 130 milímetros en tan solo 24 horas, que después obviamente siguió lloviendo y al llover también en toda la cuenca del río Luján hizo de que tengamos un desborde importante en el río. En cuanto al pluviómetro, vos si bien lo tenías donde estabas en tu casa, fuiste ampliando en otras localidades, la idea es tener también una referencia porque Pilar es muy grande. Exacto, la gran mayoría son gente amiga
nada, que por ahí les interesó este tema, entonces colocamos un pluviómetro. Tenemos en Manzanares, en Fátima, en el límite con Cardales, en Del Viso, y también pertenezco a la red pluviométrica de la cuenca del río Luján, donde desde Suipacha, que es donde nace el río Luján, hasta Escobar, tenemos la medición del día a día de esa cuenca, donde nos vamos pasando los datos, y eso sirve para, en caso de una lluvia importante, ya sea río arriba o en la mitad del río, estemos atentos por algún tipo de crecida. Esto de la referencia de medir la cantidad de agua te hizo también trabajar en lo que era el río Luján, ¿no? En cuanto a la medición del río Luján, sobre todo en la zona de Pilar. Recuerdo que te preocupaba porque en principio era con una línea de pintura que se medía, ¿no? Sí, antes teníamos, vendría a ser la altura del río en base a la lluvia. Era una regleta que estaba pintada a mano con algún tipo de línea en una de las columnas del río. Bueno, eso se pudo ir mejorando y hoy ya hay una regleta y un sensor que nos va midiendo esto todo con la red pluviométrica de la cuenca del río Luján. Se han instalado instrumentos que te ayudan a tener esa medición más eficiente. Y eso sirve también para saber si se va a complicar más la zona, seguramente, ¿no? Exacto, eso es lo que nos ayuda a nosotros, quizá no el dato puntual de Pilar, pero sí los datos que nos van pasando río arriba. Depende de cómo viene la velocidad del agua y cómo viene la altura del río, es como nos va a impactar a nosotros, porque el agua pasa por Pilar. Todo el agua que viene de la cuenca alta pasa por Pilar y desemboca en el río de la Plata, pero la gran mayoría de agua se acumula en Pilar porque tenemos un valle de inundación que está acá en Pilar, y ahí hace de que el agua se acumule en Pilar, y entonces es las posibles inundaciones que podemos llegar a tener. La última, ¿sabés que va a quedar la historia seguramente? Porque desde el 2000, un poquito más adelante, esto lo va a tener reflejado, para que quede seguramente alguien que lo necesite también a futuro. Sí, yo el dato lo tengo para compartirlo para quien le interese o para quien lo necesite. Nada, me han llamado desde empresas constructoras para saber un poco los meses más secos por el tema de la construcción. Me han llamado clubes de golf para saber cuánto llovió, para ver si fertilizan o no fertilizan. Nada, el que le interese el dato, obviamente son datos propios, pero que los tengo abiertos a la comunidad para el que quiera saberlo por algo puntual o simplemente porque le despierta el bicho de saber cuánto llueve. A destacar la primera lluvia del año, ¿no? Que se dio, que fue bastante intensa. Sí, bueno, fue una lluvia de 18 milímetros, la primera lluvia del año, que llovió a manera de llovizna, que es cuando mejor drena el agua, sin viento. Así que bueno, arrancamos el año con una esperanza de que esta sequía empiece a terminar, según el Servicio Meteorológico Nacional, a comienzos del 23 se tendría que empezar a normalizar el tema de las precipitaciones, y bueno, creo que estamos por ese camino, ya que por lo menos arrancamos el año con una lluvia. Muy bien, y hay agradecimientos, ¿no?, que colaboran también con vos. Sí, desde los amigos que tienen los pluviómetros y me pasan el dato cuando se los pido, hasta la familia, que por ahí uno a veces está trabajando y necesita saber el dato preciso en ese momento de cuánto va lloviendo, y bueno, siempre está la familia para darme una mano y ir a mojarse y pasarme el dato cuando realmente lo necesito. Así que bueno, nada, gracias a todos y a vos, Javier, por la nota.